para tratar algunos tópicos que tienen que ver con la resolución de problemas, que ciertamente debo comenzar diciendo que George Paul ya fue un extraordinario matemático, un matemático que escribe un libro, bueno, autor de varios artículos de investigación en el campo de las matemáticas, pero particularmente ya en sus últimos años escribe en 1945 un libro que se llama Cómo plantear y resolver problemas. Es un libro que de hecho está pensado para el nivel medio superior y superior, donde él comenta que la enseñanza de las matemáticas no necesariamente tendría que estar pensada únicamente para trabajar con los conceptos matemáticos de manera abstracta, sino que tendríamos que utilizar las matemáticas, que utilizar en la enseñanza de las matemáticas algunos métodos que nos pudieran contextualizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Esto es, utilizando problemas y que conforme se va dando ese proceso de solución de los problemas matemáticos, se va poco a poco alcanzando la comprensión y el aprendizaje de los conceptos matemáticos de los que se tratan. Entonces, Paul ya escribe este método, un método muy interesante que aborda 4 fases, 4 momentos en los cuales nosotros podemos desmenuzar, analizar, solucionar un problema matemático. La primera etapa, que tiene que ver con el proceso propio de comprensión del problema. El segundo, que tiene que ver en cómo elaboramos un plan para que nosotros podamos resolver ese problema. Un tercero, que tiene que ver en la aplicación de ese plan. Y un cuarto momento, una cuarta fase, donde revisamos, donde verificamos nuestros resultados. Entonces, si analizamos un poquito con más detenimiento, pues podríamos decir que esta primera fase de la comprensión del problema tiene que ver en que nosotros podamos analizar, podamos entender qué es exactamente el problema que nos atañe. Es decir, que podamos identificar los elementos del lenguaje, los conceptos, las palabras que se utilizan para describir el problema y que finalmente logremos su comprensión. Ahora, una vez que hemos elegido este problema, una vez que hemos comprendido este problema, que sabemos qué es lo que nos preguntan, que sabremos qué es lo que el problema nos indica o nos pide, entonces lo que buscamos es el poder elegir ese plan adecuado para resolver el problema, ¿sí? Y aquí tenemos un aspecto muy importante, porque ese plan adecuado para resolver el problema, pues puede basarse en diferentes técnicas, puede basarse en ciertas metodologías, puede ser inclusive para la educación preescolar en cierta medida, pues lo más intuitivo posible. Para poder pasar a un tercer momento que es aplicar el plan, ¿sí? Una vez que ya sabemos qué camino tomar, qué técnica, qué metodología, pues vamos justamente aplicándola para poder verificar si logramos llegar a la solución que buscábamos. Una vez que hemos llegado a esta solución, pues hay varios cuestionamientos que atender en la fase 4, ¿no? Por ejemplo, ver si la solución satisface las condiciones del problema, si se pudieron contestar las preguntas que se habían planteado, si se puede resolver de otra manera o si hay otras maneras de llegar a esa misma respuesta. Esto es en caso de que sea resuelto, pero también podría ocurrir que en esta tercera fase, cuando nosotros aplicamos el plan, nos demos cuenta que con la técnica, que con el método, pues no llegamos al resultado que buscábamos. Y entonces tenemos que cuestionarnos un poquito hacia atrás, si el plan que trazamos era el adecuado o inclusive un poco más atrás, si inclusive el propio problema del que estábamos hablando había sido comprendido de la manera correcta. Entonces, Paul ya nos da ciertas perspectivas de que nosotros al utilizar estos problemas matemáticos, pues facilitamos, creamos un ambiente adecuado para que los niños y las niñas
puedan aprender, puedan construir su propio aprendizaje de las matemáticas. Entender el problema entonces es un poquito entender todo lo que dice. Es el poder replantear el problema en nuestras propias palabras, el poder distinguir cuáles son los datos, el poder saber a dónde llegar, el poder identificar si tenemos suficiente información o si hay información que no conocemos. Inclusive, si este problema es similar a alguno que ya anteriormente hayamos resuelto. Ahora, configurar un plan, pues consiste en poder identificar cuál es la estrategia para solucionar. ¿Cuáles son las técnicas y los métodos que podemos utilizar? A veces particularizamos, generalizamos, a veces hacemos un dibujo, a veces resolvemos un problema más sencillo para poder pasar a este problema, como un caso particular. A veces empezamos por el final, a veces hacemos ensayo-error, a veces buscamos sistematizar el trabajo con alguna estrategia, a veces utilizamos la simetría o el principio de Palomar, o simulamos la situación, o descomponemos inclusive el problema en partes más pequeñas. A veces hacemos un estudio de casos. Entonces, es pensar en qué estrategia utilizar para resolver el problema. Y finalmente los dos momentos es que una vez que ya sabemos que hemos pensado cuál es el plan para resolver el problema, pues lo llevamos a cabo. Implementamos ahí la estrategia, las técnicas, los métodos, la manera en la cual nosotros asumimos que podíamos resolver el problema y verificamos si logramos tener éxito o no lo obtuvimos. Si logramos tener éxito, pues entonces pasamos a esta última etapa que Paul ya propone, donde verificamos, donde revisamos, donde vemos un poco el camino que hemos recorrido, donde miramos hacia atrás y nos preguntamos si logramos esa solución correcta, si la respuesta satisface finalmente lo que se estableció en el problema, si logramos obtener la solución más sencilla, si si esta solución se puede extender a un caso más general. Entonces, cuando nosotros resolvemos un problema, en realidad, pues ponemos en juego estas habilidades en cada una de las fases que Paul ya propone. Ahora, vamos a hablar entonces de cómo podemos aplicar este método de Paul ya en nuestra práctica cotidiana, de cómo podemos llevar este método de Paul ya a la enseñanza de la educación preescolar, ya que, como comentaba en un principio, el origen del método está pensado para la educación media superior y para la educación superior. Sin embargo, ha sido un método eficiente, ha sido un método que ha dado buenos resultados en las prácticas de la enseñanza de las matemáticas, que se ha venido adaptando a los niveles de secundaria, al nivel de primaria, inclusive al nivel de preescolar, y que en nuestro país particularmente forma la base de nuestro propio modelo educativo con respecto a los procesos de enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. Bueno, vamos a hablar entonces cómo podemos hacer este proceso de adaptación, pero considerando algunas nociones que tienen que ver con la forma, con el espacio y con la medida. Y bueno, para esto, pues es importante recordar que la construcción de estas nociones de forma, de espacio y medida en la educación preescolar, pues va a estar ligada a esas experiencias que tienen nuestros alumnos y alumnas propiciadas por la manipulación, por la comparación de diversos materiales con distintos tipos, formas, dimensiones, y también a la representación y reproducción de cuerpos, de objetos y de figuras, y el reconocimiento de sus propiedades. Ahora, podemos mencionar que un recurso fundamental de estas experiencias es, por ejemplo, el dibujo o la construcción de figuras plásticas tridimensionales, el uso, por ejemplo, de medidas no convencionales, un cordón para la longitud, un vaso para la capacidad, y podríamos decir, adicionalmente, que durante las experiencias en este campo formativo, pues siempre es importante favorecer el uso del vocabulario apropiado, a partir
de situaciones que den significado a esas nuevas palabras que las niñas y los niños van aprendiendo como parte del lenguaje matemático. Aquí me permito citar esta guía de la educadora del 2011. Pero entonces vamos a hablar un poquito de una noción intuitiva sobre la enseñanza de la geometría, que aparece en algunos textos, particularmente en este texto de Lovell, Desarrollo de los conceptos básicos matemáticos y científicos en los niños. Y bueno, lo primero que hay que decir es que la geometría en este nivel educativo, en preescolar, hay justamente preconceptos y conceptos, ya que el alumno en su etapa inicial tiende a iniciar con un proceso siempre de reconocimiento de figuras y podríamos decir que a través de ellas va observando ciertas características para poderlas diferenciar de otras formas. Esto aparece en los trabajos de Bartlett, de Boltzmann y de luego Gutiérrez. Ahora, es muy importante mencionar que el niño, que ayuda el hecho de que el niño pueda interactuar con aquello que se pretende enseñar. Y que además esto ayuda a que diferentes estrategias se favorezcan, ya que a partir de los datos de la experiencia del niño, de la niña, es que se van creando justamente los aprendizajes. Podríamos decir, en cierta medida, que cuando el niño observa, cuando el niño compara, va mostrando esas semejanzas, esas diferencias que va observando, que va identificando en las características de las figuras geométricas. Va observando ahí los lados, va observando los vértices, las caras, etc. Y bueno, sobre esto hay algunos textos que son muy interesantes, como el texto anterior, escrito por Lovell, Desarrollo de los conceptos básicos, matemáticos y científicos en los niños, de la editorial Morata, y también el de Didáctica de las Matemáticas, el de sus bases psicológicas. Ahora, esta no es la única perspectiva, no es la única manera en la cual nosotros podemos entender esta relación que establece el niño y la niña con la geometría. Podríamos decir que también hay un modelo desarrollado por Van Hel, donde nos habla justamente de que cómo el niño va iniciando este reconocimiento a partir del entorno. Y es que en su entorno, por medio de la semejanza, se va encontrando con las figuras geométricas, ¿sí? La ventana, el pizarrón, la puerta, el libro, las tapaderas, etcétera. Podríamos decir entonces que de esta manera el niño va creando su propio análisis, va identificando esas semejanzas y además va en cierta medida construyendo, va trabajando el propio concepto. Por ejemplo, cuando el niño ve una figura curva, recuerda el concepto de círculo como un objeto redondo, ¿sí? Y entonces el niño va pudiendo discriminar, el niño va pudiendo discernir las características esenciales de las formas y también inclusive analizando el número de lados o su largo o su ancho. Podríamos decir que cuando nosotros hablamos del espacio o de la espacialidad, en cierta medida nos estamos refiriendo a cierta percepción que es intuitiva, que es racional del propio entorno, pero también de los objetos que hay en él. Y los niños van experimentando a través del lenguaje ciertas direcciones, ciertas ubicaciones, van adquiriendo esa capacidad de describir distancias que recorren y va observando, por ejemplo, cómo va de casa a la escuela, va comunicando sus direcciones,
sus posiciones, va tomando ciertos puntos de referencia para su destino. ¿Sí? Estas frases comunes, por ejemplo, al lado de la casa rosa, está una panadería con un pan grandote arriba del techo. Va percatándose, va desarrollando un aprendizaje del espacio, donde un aspecto fundamental, desde luego, es el uso del lenguaje. Ahora, es importante el uso del lenguaje porque es el lenguaje quien va posibilitando el poder nombrar, el poder comparar, el poder comunicar posiciones, el poder describir e identificar objetos, inclusive el poder indicar oralmente los movimientos. Entonces, es muy importante que el niño pueda identificar, por ejemplo, en estas imágenes, cuando decimos arriba, esa posición donde está la gallina, abajo, donde está la vaca, adelante, detrás, o donde está el tractor, a la derecha o a la izquierda. Reutemann, Claudia Reutemann, nos dice que entonces esas experiencias que el niño experimenta en la enseñanza del espacio, en los niveles iniciales, son clave para su enseñanza. Y entonces, ¿qué buscamos desarrollar en ello? Pues buscamos desarrollar ideas que puedan ser concretas, que puedan ser gráficas, pero que también puedan ser abstractas. Y bueno, algunos textos muy interesantes de esta autora, pues son, por ejemplo, Matemáticas en la escuela primaria o Estrategias de cálculo con números naturales. Entonces, lo que buscamos en la enseñanza de la ubicación espacial es que el niño pueda ampliar el dominio de sus experiencias espaciales, con actividades siempre donde el niño pueda utilizar un lenguaje oral o un lenguaje gráfico y además pueda concebir de manera adecuada las orientaciones, las ubicaciones o las direcciones. Conforme se va construyendo el lenguaje, esperamos que pueda comunicar las posiciones, los desplazamientos. Y entonces, es importante mencionar que van a existir 3 tipos de espacio. Esta clasificación justamente las hace Castro Bustamante. Por un lado tenemos un espacio topológico, una relación espacial, que se llama el espacio topológico, y que se va a referir principalmente a las propiedades globales de los objetos, independientes de su forma o de su tamaño. Vamos a tener, por otro lado, el espacio proyectivo, que se va a referir al estudio del objeto con relación a otros objetos. Y el espacio euclidiano, que va a implicar estructurar este sistema en 3 dimensiones de coordenadas, logrando así siempre que el niño pueda ubicar los objetos en ese sistema tridimensional. Entonces, estas relaciones espaciales son importantes porque estas relaciones definen cómo entiende la relación espacial o el espacio el niño. Ahora, la construcción de la noción de forma, de la noción de espacio y de medida en la educación preescolar, pues va a estar siempre ligada a esas experiencias que provienen de la manipulación, de la comparación de materiales con diferentes tipos, con formas, dimensiones, representaciones, la reproducción de cuerpos, de objetos y figuras, el reconocimiento, como aparece en esta imagen, de sus propiedades. Ahora, el uso del dibujo, como hemos comentado, es uno de los elementos fundamentales para ir entendiendo estas relaciones. Pero también está, por ejemplo, el uso de materiales como la plastilina,
que nos permite entender los procesos inclusive de transformación que pueden tener los cuerpos. Ahora, esta perspectiva la podemos entender un poco en el sentido como lo hace Jean Piaget. ¿Sí? Jean Piaget, que nos dice que la noción de espacio, como ya lo habíamos comentado, puede ser de tres maneras. Pero Piaget nos da algunos ejemplos muy interesantes, como por ejemplo, la relación, las relaciones espaciales pueden ser relaciones topológicas, donde lo que importa es el tipo de lugar geométrico. Hay continuidad, hay discontinuidad, cuál es el orden, cuáles son las conexiones, hay compatibilidad. O las relaciones proyectivas, cuáles son las estructuras de orientación y localización, adelante, detrás, izquierda, derecha. O las relaciones métricas, estas estructuras de medición y de forma. En cierta medida, Piaget nos dice entonces que las relaciones espaciales las expresa la persona utilizando la geometría. Y van desde un espacio sensorio, un espacio que entendemos a través de esa sensación, de ese contacto que tenemos con el exterior, hasta un espacio representacional. No son los únicos estudios que hay sobre el espacio, pero voy a permitirme adelantarme un poco, porque sé que ya en el diplomado han tratado, han trabajado ya con el tangram. Entonces, voy a referirme ahora no al tangram, que es algo que ya han trabajado con el maestro Eduardo Altamirano, sino más bien voy a referirme un poquito a la noción de cómo nosotros podemos concatenar, cómo podemos vincular esta primera idea que comentábamos, que es la resolución de problemas, con espacio, forma y medida. Y una manera de hacerlo aparece, de hecho, en el texto de Irma Fuenlabrada, en cómo nosotros desarrollamos ese pensamiento matemático. Y bueno, esta actividad que aparece en la ficha 20 nos habla justamente de un problema muy interesante, que es el poder describir una trayectoria dentro del salón. Es decir, cómo nosotros podemos describir ir desde un punto del salón a otro punto dentro del salón. De hecho, podríamos decir nosotros que no solamente podemos tomar el problema de estar en el salón, sino que esto podemos llevarlo a otro problema muy interesante, que es cómo salimos de la granja. ¿Sí? Ahí tenemos una entrada y entonces aquí el niño debe de construir una trayectoria, debe de identificar las diferentes trayectorias que lo pueden llevar a la salida. Esa salida hacia el camión, esa salida hacia el árbol, esa salida hacia el pozo. Y bueno, aquí podemos experimentar justamente las 4 fases que Paul ya propone. Primero es la comprensión del problema, es decir, ¿realmente entendemos qué es lo que el problema nos pide? Si estamos en la entrada, ¿cómo podemos salir de la granja? ¿Cuáles son las trayectorias que podemos tomar? Segundo, hay que elegir, ya una vez que el niño ha identificado la entrada y las 3 posibles salidas, hay que elegir cómo podemos pasar de la entrada a alguna de estas 3 salidas. Hay que pensar por qué puntos podemos pasar. Vamos a pasar por un camino que nos lleve por donde están las gallinas, por donde están los conejos, por donde están los caballos. No, tal vez vamos a ir por donde están las gallinas, por donde están los borregos, ¿verdad? Son borregos, los patos, los borregos y las vacas.
Ah, no, tal vez vamos a elegir finalmente una salida que desde la entrada va pasando por los guajolotes, sigue por donde están los conejos, después da vuelta donde están los caballos para finalmente llegar a la salida del camión. Nos damos cuenta que hay varias opciones. Ejecutamos una de estas opciones y claro, viene la última fase donde podemos reflexionar sobre a qué salidas pudimos haber llegado. Ahora, esto no solamente lo podemos ver como en el problema anterior, podemos llevar este problema a otro, donde ahora tenemos justamente que ayudar al ratón para que llegue al queso. Ahí lo tenemos. Tenemos una entrada, tenemos una salida, y ahora, maestra Alejandra, por dónde se debe de ir el ratón? Pues yo creo que la ruta más fácil sería por la primera fila de Ajá, los cuadritos, bajar 3 y luego una vueltecita y ya llegar al queso, bajar 1. exactamente. Esa sería, muy bien, esa sería una manera de poder llegar justamente al queso, ¿no? Eh, el niño puede ir identificando que esa es una manera de llegar, pero que también hay otras maneras de llegar, ¿sí? Y creo que ahí aparece esta reflexión sobre cómo se va desarrollando ese propio pensamiento matemático, en este caso, estudiando la concepción del espacio a través de los desplazamientos. Ahora, esta no es desde luego la única manera, porque nosotros podríamos pensar ahora en un problema aún más interesante, que también aparece, por cierto, en el libro de Irma Fuenlabrada. ¿Por dónde pasa Joana si va de su casa a la escuela? Ah, mira, qué interesante. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es dónde está Joana. ¿Dónde está Joana en su casa? ¿De qué color es la casa de Joana, maestra? ¿Sí la identifica? ¿Es la azul? Exactamente, es la azul. Y la escuela parece que está hasta el final, ¿verdad? Muy cerquita. eh, Podremos ver que ¿Al está lado como de una la especie granja? de granja, ¿verdad? ¿Granero? Ajá, algo Dándole a la así, granja. granja, granero. Ajá, exactamente. Entonces, ¿por dónde? Platíqueme un camino por donde se podría ir justamente Joana para llegar a la escuela. Podría irse por el mercado, el hospital y luego dar vuelta a la izquierda para la escuela. Exactamente, exactamente. Muy bien. De Ya que hecho, si quiere posiblemente esa pasearse sería la ruta más corta, o una de las rutas cortas, ¿verdad? ¿Habrá Ya que otra si ella manera? quiere pasearse, oh, sí, si ella quiere pasearse y luego llegar ahí al kiosco de irse, que es una panadería, por la panadería, la lechería, llegar ahí al kiosco, luego irse por, no sé qué será la del reloj, como, Va a ser la presidencia municipal, tal vez, ¿no? okey, sí, algo de la ciudad y ya de ahí pasar por la granja y luego llegar a la escuela. Exactamente. Entonces, cada uno de esos caminos, cada uno de esas trayectorias, de esos recorridos, de hecho, que hace Joana, los puede identificar los alumnos. Pueden identificarlos, podemos cuestionarlos cuáles son, por ejemplo, recorridos más largos, recorridos más cortos, cuáles son los diferentes recorridos que puede hacer para él desde la casa hasta la escuela. Y ahí está estudiando justamente esta concepción de espacio, está poniendo en práctica las relaciones espaciales. Y bueno, este que aparece, por ejemplo, ya es un poquito más complejo, este último ejercicio, donde tenemos una entrada, una salida, y ahora podríamos inclusive dividirlo en dos momentos. Un primer momento es simplemente poder lograr llegar desde la entrada hasta la salida. ¿Cuáles son las posibles rutas? ¿Cuáles son las rutas que tendríamos que caminar?
pero podemos complejizarlo un poco cuando ahora nos cuestionamos sobre cuál es el caminito más corto. Porque aquí, además de hablar de esa relación espacial proyectiva, de esa relación espacial métrica, en esta relación espacial métrica tendríamos también que contar el número de cuadritos para poder identificar cuáles son los caminos más cortos, cuáles son los caminos más largos. Y bueno, de esta manera, el proponer problemas de este tipo, pues nos invitan a reflexionar, a conocer un poco más sobre las distintas relaciones espaciales. Y bueno, habrá que decirlo, que el método de Polya o la metodología de Polya, pues no solamente se puede aplicar a esta idea de forma espacio-medida, a este campo, sino que también podemos establecer problemas de comparación, problemas de conteo, problemas de orden, que se pueden trabajar con la propuesta de George Polya. Pero bueno, la idea es que en esta ocasión hemos tomado un poquito sobre esta temática y esperamos que haya sido de su agrado. Creo que aún nos falta mucho más que platicar y podemos seguirlo haciendo en la siguiente sesión, también esperando y dando pie a que nuestros demás colegas de nuestro grupo pues también formen parte de la clase y puedan colaborar y participar con nosotros. No sé si hasta este punto tenga usted alguna duda, estoy a sus órdenes. No, Jesús, todo claro, gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted. Le agradezco de antemano siempre su formalidad. Y pues bueno, lo que nos resta será invitar a nuestros demás colegas a que nos acompañen en la siguiente sesión. Vamos a seguir hablando un poco de la resolución de problemas y vamos también a tratar los nuevos temas que aparecen en las semanas restantes en plataforma. Así que bueno, yo te invito a que puedas revisar un poquito el material que aparece en plataforma. Vamos a estarlo actualizando para que podamos disfrutar las actividades, los videos, las lecturas que ahí aparecen. Y pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Jesús, bonita noche. Muchas gracias, muy buena noche, que descanses y bueno, nos vemos en 8 días. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy buena noche. Ah, Jesús, nada más una duda. De que nos mostrabas estas fichas, ¿de cuál libro es de la profesora? Este es el libro que se llama, es el libro morado, que es Cómo se desarrolla el pensamiento matemático. Ah, muy bien. Gracias, muy amable. Este libro de Cómo se desarrolla el pensamiento matemático está ligado al fichero. Las imágenes son del fichero. Ah, ok. Y las actividades, lo que pasa es que la doctora Irma dividió. Las actividades las pone en el libro y las imágenes están en el fichero. Ah, ok. O sea, ¿son como 2 libros? Podemos decir que son 2 libros. Sí, okay. De hecho, para poder trabajar con el libro necesitamos el fichero y viceversa. Son 2 textos, así es. Ok. Muchas gracias, Jesús.